Bueno, muchas gracias. Cuando Carlos me pidió asistir a este evento, me tocó volver a o hacer lo que siempre hago como periodista, y es empezar a llamar amigos y amigos y amigos sobre qué está pasando en el Perú, para dónde va el Perú, tratar de enterarme. Y se encuentra uno ya de un camino común que Colombia está recorriendo, que Argentina recorrió, que Chile está recorriendo, en un mayor o menor grado de deterioro institucional, etcétera, que es lo que les voy a plantear hoy. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo que el ejemplo del Perú de los últimos 20 años, esa transformación en el tema especialmente agrícola, es modelo que ojalá algunos de nuestros países pudieran seguir. Ese proceso de exportaciones y ese proceso de convertir ese desierto en generador de arándanos, de espárragos, de aguacate, es un ejemplo de lo que puede ser una nueva política agrícola en un mundo que va a necesitar cada vez más alimentos. Y lo interesante es que, a pesar de tener 6 presidentes durante muchos años, y uno hablaba con los empresarios, decían, mire, déjenlos que peleen, que yo voy bien. La economía seguía creciendo, la economía seguía produciendo esos resultados, había muy buena estabilidad económica, no había una amenaza, y eso permitió ese crecimiento y esa transformación económica que Perú ha tenido. Pero todo cambió con la llegada de Castillo, que además la llegada de Castillo no es casualidad. Hace parte de una guerra híbrida, una guerra que ha sido probada en distintas zonas, que fue probada en Bolivia, que fue probada en Argentina, que fue probada en Colombia, que fue probada en Chile. Y esa llegada de Castillo sí generó esa incertidumbre que paró la posibilidad de un crecimiento económico. En los primeros 6, 8 meses uno hablaba con los empresarios y decían, no se ha metido, es tan inoperante el gobierno que no nos va a pasar nada. Pero obviamente empezaron a restringir inversiones y eso ya se ve hoy. 2023 de crecimiento económico, 2024 está previsto un decrecimiento económico. Hay un golpe a las exportaciones, hay menos exportaciones. Y esa incertidumbre empieza ya a tener un impacto económico que va a ser importante. Del círculo virtuoso económico que vivía parte al círculo vicioso político, hoy esos se han ido juntando y eso está empezando a tener un efecto institucional, económico y humano muy, muy importante. Llega la nueva presidenta, doña Dina, en un mecanismo ejemplar de transición. Como usted decía, el golpe de Estado más corto. Sin embargo, perdimos la batalla de la narrativa. La batalla narrativa la perdimos, que es donde está el gran defecto que tenemos, porque aquí el tema no es lucha política antipolítica, es lucha entre quienes quieren derrotar el sistema político y la democracia y quienes no. Y tienen una manera de armar esa narrativa que en el caso del golpe les funcionó, como si hubiera sido un golpe de Estado cuando no lo había sido una transición democrática, producto de un presidente que había generado esa situación. Sin embargo, un año después, o cuánto llevamos de Dina, uno ve los partidos políticos en las encuestas están más o menos alrededor del 15% de favorabilidad. La presidenta está entre el 17 y el 20% de favorabilidad. Usted empieza a ver una desinstitucionalización muy grande, un desorden gigante en materia institucional, hechos de corrupción sumamente importantes. Hay tanto desorden que se han presentado hechos de corrupción que no son investigados y que no son, digamos, que no son judicializados. Y a esa guerra híbrida que, digamos, entra en una fase nueva cuando viene la posesión de Dina Boluarte, cuando viene toda esa penetración desde Bolivia y esa transmisión de esos mecanismos para parar zonas del Perú, hay un nuevo aprendizaje que lo van a ver cada vez más en Perú. Hoy lo están viendo allá en Machu Picchu. Machu Picchu está cerrado porque cogieron una banda que manejaba todos los tiquetes, una banda de corrupción que manejaba todos los tiquetes de entrada a Machu Picchu, se los quitaron, se los dieron a una empresa profesional, pero se armó un lío en el que ya estas personas que se lucraban de manera ilegal no permiten la entrada a Machu Picchu, porque ya saben cómo operar y cómo crear ese tipo de disturbios que generan serísimos problemas de imagen y económicos igualmente. Y esa guerra política asimétrica, con narrativa, con redes sociales, con la creación de ese odio
interno que genera polarización y que genera esos enfrentamientos, el único instrumento para darle algo de freno es la justicia. Sin embargo, la justicia en el Perú también está profundamente politizada e ideologizada. Lo que tú decías cuando me contaron la cantidad de casos de detenciones domiciliarias de 1 y 2 años para destruir al oponente, uno dice, uy, ¿cómo es que esto funciona así? Y cómo la fiscalía pasa de ir detrás de uno a ir detrás de otros, dependiendo de quién esté en el cargo, se da uno cuenta de que la justicia, y que es lo peor que le puede pasar, y quizás deba ser la reforma más importante que se tenga que hacer en el Perú a corto plazo, impide que haya un referente que facilite una discusión en la que uno sabe que hay términos clarísimos de cómo se puede uno conducir o cómo no, e infortunadamente esa politización de la justicia genera gravísimos problemas. Las cortes están politizadas también, van y vuelven, y eso nuevamente genera esa desazón y genera esa incertidumbre que finalmente tiene un efecto político y un efecto económico, que es lo que ya estamos viendo. Y quiero terminar con 2 temas. Primero, el tema de la violencia. El narcotráfico está creciendo y está operando de manera distinta. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. México hoy está más cerca de ser una narcodemocracia que nunca. El poder de los narcos en México hoy controla fácilmente el 50% de los estados mexicanos, y en las elecciones de este año van a tener un impacto gigantesco. La historia de abrazos y no balazos tiene una razón de ser, y esa razón de ser es, venga, yo con usted trabajo, venga, usted me ayuda. Y eso se va a ver en estas elecciones por primera vez de manera importante. En el Ecuador está pasando, en el Ecuador ya el Pacífico ecuatoriano está totalmente en manos de los narcos. El crecimiento del narcotráfico está aumentando, y lo que pasó en Ecuador y las mafias mexicanas ya se están enquistando en todas las regiones del continente, especialmente en las regiones del Pacífico. Más temprano que tarde esa violencia se les va a disparar. Finalmente, China, que es el otro tema bien complejo. El mundo cambió y hoy hay un mundo bipolar y un mundo en una nueva guerra fría geoestratégica, y el país quizás más abierto a China, o yo diría donde China tiene mayor capacidad de influencia en América Latina, es Perú. Van a terminar dentro de poco, es más, Xi Jinping va a ir a inaugurar el puerto allá al norte de Lima, un puerto con el que pretenden sacar exportaciones brasileñas, etc. China es dueña del sistema energético peruano. China es dueña de gran parte, además con problemas sociales y problemas de ejecución, o sea, de temas laborales y derechos humanos, etcétera, de muchos de las grandes empresas mineras. Y eso lo que va a tener es un enfrentamiento más temprano que tarde con Estados Unidos, que es el principal proveedor, el principal mercado de los alimentos que hoy produce el Perú. Perú tiene que empezar a entender cómo va a manejar esa dicotomía. China va a existir siempre, pero la China de hace 5, 10 o 15 años es una China distinta, es una China que está pasando del poder blando de este tipo de inversiones a un poder mucho más duro, por un lado, y Estados Unidos está entrando también en esa nueva dinámica geoestratégica que va a colocar a los próximos presidentes del Perú en una situación internacional muy, muy difícil. ¿Cómo negociar ambas? Creo que debe ser uno de los temas importantes a futuro, porque toda América Latina va a jugar allí, pero el país quizás que está más integrado a la economía china y tiene mayor inversión china y tiene mayor influencia china en América Latina, sin duda es el Perú. Eso es un tema que no podemos dejar de lado y que debe ser parte de estas discusiones. Muchas gracias. Gracias.